Form minds, guard souls. Bienvenidos a Formar Mentes, Proteger Almas, un podcast donde vamos a explorar cómo sobrevivir, prosperar y mantener el alma intacta en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a hablar de 3 cosas que pueden salvar su vida digitalmente. Cómo evitar que te hackeen, cómo utilizar la inteligencia artificial para tu negocio y cómo proteger tu mente en medio de tanta tecnología. Bueno, pues prepárate porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar cómo ves tu celular, tu trabajo y lo más importante, tu alma. Bueno, vamos a comenzar con esto, Alejandro. ¿Por qué los hackers nos roban las contraseñas? ¿O qué pasa? ¿Nos roban las contraseñas? ¿Roban a las personas? ¿Qué es lo que sucede con los hackers tratando de robar nuestra información? Yo creo que lo más importante es determinar de dónde vienen y la causal es la manipulación. Ellos lo que buscan es tu confianza. Antes que nada, ellos no pueden robar nada si tú no les das el acceso. Entonces, ellos mandan correos o chats o WhatsApps o diferentes cosas donde buscan crearte miedo, te generan un sentido de urgencia, es la oportunidad de la vida. Todos somos aspiracionales y queremos siempre algo especial, ¿no? O algún tipo de curiosidad o, en su caso, la exclusividad. Entonces, lo más importante es aprender a reconocer cuando nos quieren manipular. Creo que eso es clave. Fíjate que siempre ves eso de, si no contestas ahorita, te van a despedir, o tienes esta oferta y presiona ahorita, o el clásico de que ya te llega, a nosotros nos llegó unos mensajes que decían, no pagaste aquí las casetas de cobro de los coches, se pueden pagar electrónicamente, igual que en México, en muchos otros lados, pero llega un mensaje de, no pagaste y si no presionas ahorita y pagas, tienes una deuda, o si no presionas aquí, vas a perder el dinero. Y ese sentido de urgencia, como bien lo dices, es como tu casa, le abres la puerta a la gente y creo que el dejarlos entrar es el peor error y por eso dicen que la bronca no es el sistema, sino es el humano. Fíjate que platicaba con una persona también de los errores que cometemos y muchas veces también es por flojera y te voy a platicar por qué. O le ponemos la misma contraseña a todo para acordarnos, que eso es bien común. Claro. Y aparte, pues ya no usar contraseñas. Creo que todo mundo que nos escucha que es hispano usa el WhatsApp y el WhatsApp es una herramienta maravillosa, pero es súper fácil de hackear. Y a mí, por ejemplo, me hackearon mi cuenta de Facebook y a mucha gente porque tienes pues, número 1, contraseña y número 2, autentificación con tu código que te mandan a tu teléfono. Correcto. Y esas dos cosas son súper fáciles de hackear. Platicaba yo con unos hackers blancos que tenemos, que son hackers buenos, en teoría. Y me dice, pues ya no utilices contraseñas, usa algo que se llama passphrases, que te reconoce los biométricos de tu teléfono, y ya no uses la autentificación de segundo paso, porque así es como entran los hackers a Facebook. Entran y haz de cuenta que piden autentificación de 2 pasos, te clonan el WhatsApp en la madrugada, les llega el código a ellos y te robaron tu cuenta y ya valiste. Y dice, bueno, puedes bajar un autentificador como que hay en Google o en Microsoft, que son gratuitos, y te da un numerito. Tú, sabiendo eso, yo te tengo una pregunta. ¿Qué crees en esta era digital para ti que tiene más valor? ¿Tu cuenta bancaria o tu cuenta de Facebook o redes sociales? Desafortunadamente hoy yo creo que las redes sociales, el valor que nos pueden generar las redes, la credibilidad que tenemos con toda la gente. O sea, a final de cuentas, mi cuenta bancaria la puedo incrementar en base a los negocios y en base a mi reputación, pero si mi reputación se hace pedazos a través de mis redes sociales, pierdo todo. Y es muy difícil crear la reputación y es muy fácil perderla. Y desafortunadamente hoy la tecnología está donde la podemos perder, aunque no seamos nosotros causales de ello. Y es que es impresionante, mucha gente utiliza pues el negocio por WhatsApp, se comunica por Facebook, por redes sociales y basta que te clonen, basta que te metan una bronca, basta que sea un escándalo social,
algo que utilicen hasta las fotos y es impresionante. La verdad es que luego publicamos muchas cosas, nos da emoción. Me fui de este viaje y estuve padrísimo y estoy ahorita aquí en la playa. Pues sí, pero ya le estás diciendo a los ladrones, oye, no hay nadie en casa. Y luego si te clonan, pues tienen toda la información para hackearte, cuándo naciste, tu cumpleaños, porque cometemos errores. Hoy es mi cumpleaños y empiezas a subir información que se llama información identificable, se llama PII. Y lo interesante es que dices, bueno, pues si tengo tu cumpleaños y tu nombre, no pasa nada. Pero si ya tengo tu cumpleaños, tu teléfono, tu dirección y empieza a coleccionar todas esas piezas de rompecabezas, pues es de lo que al hacker le da las piezas que necesita. Y muchas veces subimos tantas cosas en redes sociales que el hacker lo único que tiene que hacer es empezar a coleccionar las piezas de rompecabezas de, pues nació en este lado porque fue a ver a su mamá en su cumpleaños donde la casa donde nació y su cumpleaños es en esta fecha y el nombre de su hijo es tal. Entonces ya están las preguntas si su mascota se llama Fifi. Entonces ya para hackear, ¿cuándo fue tu cumpleaños? Pues tal lado. ¿Dónde naciste? En tal parte. ¿Y cómo se llama tu mascota? Fifi. Y vámonos. O sea, te roban todo. ¿No es interesantísimo todo lo que puedes y que tienes en riesgo hoy en día en redes sociales? Aunque es una gran herramienta. Es una gran herramienta, pero todavía se ve un poco peor porque los jóvenes ya viven de redes sociales. Todavía nosotros entendemos un poquito más de seguridad. Y hoy en día la tecnología me puede clonar sin que yo dé mi autorización. Todavía la gente no utiliza tanto los watermarks y demás. Entonces, con toda esa información, con un clon de mi persona, me haces pedazos. Totalmente. Y ahorita que hablas de tecnología, pues un tema que está en revuelo es la inteligencia artificial. Todo mundo estamos en el frenzy de la inteligencia artificial que realmente está creciendo y estamos viviendo lo peor que vamos a ver de la inteligencia artificial porque cada día mejora y mejora y mejora y mejora y mejora. Entonces, digamos que estamos viviendo ahorita la versión más arcaica de algo que está creciendo. Pero la pregunta más común, y te lo digo tú, Alejandro, tú eres un empresario muy exitoso, tienes una gran reputación, no solo como empresario, sino como líder en inteligencia artificial. Eh, Todos hablan de inteligencia artificial, pero ¿por dónde empieza la gente que quiere un negocio? ¿Por dónde deberían de empezar o con qué herramientas? A ver, yo creo que hoy todo el mundo dice que es maestro en inteligencia artificial y todo el mundo domina. Es muy chistoso cómo no tiene idea. Yo lo que recomendaría para empezar es ChatGPT, Claude, Gemini. Empieza a jugar con tonterías de 15 a 20 minutos diarios. No importa qué es lo que hagas, pero empieza a hacerle preguntas, empieza a sentirte cómodo con lo que ofrecen estos tres que son los más básicos. Digo, nos podemos ir a muchísimas tecnologías, pero si vas a empezar, empieza a platicar, empieza a buscar cómo reacciona, cómo entiende, pero lo más importante que te vas a dar cuenta es, si le metes basura de información, vas a sacar basura. Entonces tienes que irte sintiendo cómodo para saber preguntar y hacer las cosas en forma para que te sirvan, ¿no? Y creo que eso es muy importante, bien lo dijiste, decían en el input está el output. Si le metes información basura, pues te va a dar información basura. A final de cuentas, no deja de ser una computadora todavía, deja de ser una máquina. Y es como algo que manufacturas. Si le metes malos materiales y estás procesando botellas de agua, pues te va a salir botellas de mala calidad. Si le metes buen material, te va a salir un buen producto. Tú, Y dime. pero te iba a decir, ¿tú qué recomiendas para los empresarios que van empezando? Porque mucha gente, te repito, todos piensan que son expertos porque usan ChatGPT, pero tú qué has visto o qué recomendaciones le das a los empresarios chicos para optimizar sus negocios. Pues mira, lo primero sí que recomiendo ChatGPT, como lo dices, porque te permite integrar con una gran cantidad de cosas. Lo segundo, por ejemplo, hasta las presentaciones. Yo en lugar de PowerPoint uso Canva o uso Gamma. Y el que use, por ejemplo, Gamma es una maravilla, porque si tienes una presentación horrible, vieja, la dices, hazmela moderna y te la moderniza en un clic. Pero le aparte le dices, oye, quiero hacer una presentación de bienes raíces para vender casas en la playa, bla, 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 y te hace toda la presentación de una forma muy dinámica. Y cuando se lo presentas al cliente,
que está acostumbrado a ver las diapositivas clásicas de PowerPoint, se te queda con cara de wow, pues es dinámica la presentación y no duermes al cliente. Y te ayuda, y te voy a decir por qué. Yo siento que cuando das una presentación, los datos informan, pero las historias es lo que vende. Y nosotros somos una especie que ha sobrevivido con historias de que así sobrevivíamos desde la época de las cavernas. Que nos pasaron la historia de que es que hubo un primo ahí que se murió en esa caverna porque había una rana de esta manera. Y la gente se conecta con historias y Gama te ayuda mucho. Y si no es Gama, Canva, pero te ayuda a hacerlas muy dinámicas, a presentarle una historia. La otra que me fascina mucho es Claude, se me hace muy segura, es equivalente al ChatGPT, pero la otra dentro de lo mismo es que ya puedes meterle en marketing. Por ejemplo, yo puedo usar VO3 de Google, de Gemini, o puedo usar Sora y hacer un video, pues para mi marca, para en lugar de hacer una campaña, puedo hacer un video de TikTok, porque en TikTok si no enganchas al usuario en 3 segundos, le pasa al siguiente y al siguiente, o sea, lo tienes que enganchar así. Tú le puedes preguntar a ChatGPT o a Claude, ¿quiere hacer un video atractivo para mi campaña en TikTok que enganche al público acerca de cómo vender refrigeradores? Y te le da el script, se lo pones a Sora, se lo pones a VO3 y te lo hace. Y lo otro que también se puede hacer con Suno, que es otra de las herramientas que me gusta, es hazme una canción pegajosa para que la gente le pueda vender mi producto, mis cosas, y a la gente le gusta. O sea, le pones ese toque de marketing, y creo que en la parte de marketing y de creatividad está dando mucha fuerza estas tecnologías como Suno, como para canciones, Sora y Veo3 para videos. Y si lo sumas con Claude o con ChatGPT de dime cómo le hago y cómo le tecleo para que me dé el output, es una maravilla. Uno de los trucos que yo hago en mis presentaciones y me ha funcionado, sobre todo en las épocas de tecnología, le digo, a ver, dime el prompt que le voy a meter a Gamma o a Canva para hacer una presentación de este tema, pero la quiero hacer tipo Steve Jobs, sencilla y que venda rápido. Y te lo hace rápido, te hace la presentación maravillosa. Y aparte te hace tus notas de tienes que leer y tienes que acentuar y en esta forma tienes que mover las manos. Te hace un presentador y era lo que haces para ventas, creo que son muy buenas. Sí, sí, una cosa que yo hago, fíjate que es muy chistoso, muchas veces empiezo al revés. Le digo, mi meta, mi objetivo es llegar aquí. Pásame todo lo que tengo que hacer para llegar a mi meta. Y ya en base a eso, voy siguiendo paso a paso, generando todos los prompts desde quién es, cuál es el proceso, qué busco. Pero bueno, empezar del fin, ¿no? No, y eso es muy bueno. Fíjate que además te ayuda a medir, se acuerda las cosas que le dices, aprendes a crear una personalidad y te aprende a conocer. Yo que le hago muchas propuestas a gobierno, de repente le digo, oye, voy a hacer una propuesta y ya sabe realmente qué estilo escribo, cómo ponerle, qué vender, qué le gusta al cliente. Y está interesante. La verdad es que hay una parte que me decían, la inteligencia artificial te va a reemplazar. Le digo, no, te va a reemplazar el que sepa utilizar inteligencia artificial. Y ahí pasa lo mismo para las empresas que para las personas. El que lo use pues te va a dejar. Fue como en los 90, el que empezó a tener computadora en su negocio contra el que no tenía y usaba máquinas de escribir. Bueno, pues el que tenía computadoras se hizo mucho más productivo que el que seguía teniendo todo a mano y tomaba las notas con taquigrafía. No sé si todavía te acuerdas de la taquigrafía. Sí, claro, sí, sí, me tocó. Que bueno, que ese es uno de los puntos más importantes que a mí me interesa muchísimo. Es el tema educativo. O sea, porque sí, como dices, la taquigrafía, la mecanografía y demás, pero hoy en esta época, pues ya no tenemos que enseñar a los hijos o a los estudiantes tanto a aprenderse la historia, ¿no? Sino cómo los enseñamos a pensar para que ellos tengan las bases de saber cómo preguntar y cómo pedirle la información. Porque como dices, antes era, apréndete que en la taquigrafía el símbolo era esto y esto, y apréndete la historia, y en la historia hablaban y todo era punto y coma, ¿no? Hoy realmente pues ya es más pensamiento crítico, o sea, cómo podemos pensar
y nunca dejar de aprender. O sea, a final de cuentas, esto viene tan rápido que tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Totalmente, y aparte va tan rápido la tecnología que yo veo cada vez herramientas nuevas de la noche a la mañana y ya ves a la gente sacando su creatividad, o sea, sacando documentos, ensayos, y te voy a comentar dos cosas. Tiene una capacidad la inteligencia artificial de entender entre líneas. Yo me acuerdo y le digo a mi señora, le da risa, pero de repente me escribe un cliente, yo veo el correo normal, sin problemas, y me dice mi inteligencia artificial, está enojado. Yo, ¿dónde? Sí, aparte el mensaje era 5 líneas, digo, no había mucho. ¿Cómo que está enojado? Sí, es que usó este tipo de palabra y seguramente está enojado porque tú le dijiste que cuando iba a empezar la temporada de béisbol ibas a conseguir boletos para los Astros. Y le dije, ¿de dónde está leyendo tanto? Bueno, yo lo revisé, lo imprimí, lo vi para arriba y para abajo. Dije, le digo, vamos a ver si es cierto. Y me dice, te sugiero que le respondas esto. De sí, no te preocupes, que bueno, estoy trabajando en esto y no se me han olvidado tus boletos de los Astros. Y se lo mando y me contesta el cliente. Ay, qué bueno, gracias. Y pensé que se te había olvidado, ya estaba yo triste. Le dije, no es cierto, ¿cómo se dio cuenta de algo que yo no le iba a mencionar? Le digo, las mujeres tienen un sexto sentido, pero la inteligencia artificial tiene un séptimo sentido que te encuentra cosas que no estamos determinados a ver. Y esto súmale, hay una ley que le hemos puesto a debate y le puse la ley de la Peña, pues me la han puesto, pero digo que en 2029 la inteligencia artificial va a tener el mismo nivel que un ser humano de inteligencia, se llama inteligencia artificial general. Imagínate ya que no sea esa entidad medio tonta que le tienes que decir, no, así no, sino que sea al igual que un ser humano. ¿Qué iba a pasar, Alejandro, cuando lleguemos ahí? Yo creo que ya estamos muy cerca, o sea, ya estamos muy cerca. Ahorita lo que comentabas de amplificar al ser humano, yo creo que es importantísimo, que es lo que nos lleva allá y la responsabilidad que tenemos como empresarios, ¿no? Entonces, yo creo que desafortunadamente para gran parte de la población ya estamos ahí, ya la inteligencia artificial, el ejemplo que pones de los astros. ¿Cuándo te hubieras imaginado que la inteligencia artificial iba a tener mejor sentimiento de lo que estaba sintiendo la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí y yo creo que por eso tenemos que cuidarnos tanto en nuestra persona, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de ser, en nuestra reputación, en nuestra dignidad, porque el tiempo viene mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Si tú te das cuenta, independientemente de que la inteligencia artificial tiene más de 40 años como término, pues realmente el crecimiento de la misma tiene 3 o 4 años. O sea, desde que empezó realmente el movimiento con ChatGPT, Claude y demás. La velocidad que trae en los últimos 3 años es impresionante. El tiempo que tardó de ChatGPT 3 a 3.5, y no me acuerdo exactamente, fueron 8 meses, 10 meses. Claro. De 4 a 4.5 creo que fueron 3 meses y de 4.5 a 5 fue impresionante. Ahora, tengo entendido que la quinta versión hoy la tienen restringida. O sea, Sí, realmente la capacidad es mucho mayor, pero por un tema del ser humano, de que no entendemos la velocidad, la misma empresa está deteniendo lo que está pasando. Entonces, aunque estoy de acuerdo que para 2029 lleguemos ahí, yo creo que en muchos aspectos ya lo estamos viviendo. y fíjate que tocas algo muy interesante y yo les comparto ahorita que la inteligencia artificial realmente te puede ayudar a vender, pero también te puede ayudar a ser un mejor ser humano. Y esa parte humana creo que no hay que olvidarlo. Y de eso creo que se trata un libro que escribimos tú y yo, que se llama Formar Mentes, Proteger Almas, que ahorita lo voy a mostrar, que escribimos Alejandro y yo, en el que realmente decimos, pues, cómo la tecnología debe amplificar este espíritu humano y no reemplazarlo, cómo volvernos más humanos. Alejandro, ¿cómo se logra esto en la práctica? Tú y yo que escribimos este libro y va a ser presentado en Italia en los próximos días.
Platícame cómo logramos amplificar ese espíritu humano con la inteligencia artificial y no volvernos máquinas. Mira, lo primero es ser líderes. O sea, nosotros controlar la tecnología y no que la tecnología nos controle a nosotros. Entonces, con eso nosotros definimos el para quién. Al nosotros ser líderes en esto, vamos diciendo para quién. Tener un propósito. O sea, ¿cuál es la dirección del progreso que se está llevando y qué enfoque le vamos a dar? O sea, un por qué. Y la tecnología simplemente debe ser un cómo. O sea, cómo se va a hacer para ser líderes y llegar a ese propósito. Digo, para mí, digamos que es la versión corta de esto, ¿no? Y fíjate que es cierto, y algo que veíamos, y creo que fue parte del origen de este libro, es cómo el cristianismo se está quedando atrás en la era digital. Tenemos un papa que creo es muy revolucionario, el primer papa americano o norteamericano, para evitar susceptibilidades, porque unos dicen, es que el papa argentino también era americano, pero creo que está abierto, y es parte de la razón de este libro, a decir, oye, pues viene una herramienta de inteligencia artificial que tenemos que utilizar y te lo voy a decir por qué. Si hoy en día la expectativa humana ha crecido, ya ves más personas que viven 100 años. Veía yo unos videos en redes sociales de los 80s de gente que juras que tiene 50 años y te dice la chava, ay, tengo 26 años y un cuate ya todo pelón, acabado, y dice, ay, tengo 32. Y la verdad creo que nosotros como seres humanos tenemos una mejor calidad, vivimos más, pero al mismo tiempo los seres humanos, las nuevas generaciones ya no se quieren casar muchos, ya no quieren pues tener hijos y lejos de eso, pues luego ya no quieren ni siquiera ordenarse, ser padres, ser curas y que es algo muy importante y es una de las preocupaciones que creo que decimos, bueno, está la inteligencia artificial, pero alguien tiene que hablar y tiene que decir cómo usarlo la iglesia para llegarle a la gente, para que si yo no estoy ahí o tengo el interés de ordenarme, pues a lo mejor le puedo preguntar a un agente de inteligencia artificial, oye, platícame qué es, cómo me puedo ordenar, qué requiero. Y porque mucha gente, las nuevas generaciones, hay que aceptarlo, ya no es de, pues voy, es de, pues lo que encuentro en internet. Y pues muchas veces las iglesias, y se lo he dicho a nuestro párroco y a todo, le digo, oye, es que tu página de internet, le digo, no te dice más que los horarios y te dice dos o tres cosas. O sea, si alguien se quiere ordenar, si alguien quiere seguir el camino de la fe, pues no viene, Elios. ¿No sería padrísimo que pudiéramos tener esta herramienta de inteligencia artificial y que más gente se ordene? Y si no se ordenan, a lo menos llegar al camino del cristianismo, del catolicismo, de la religión cristiana y que estén más cerca de Dios. ¿Cuál es tu opinión, Alejandro? Pero ahí, una de mis preocupaciones en todo este tema es la parálisis por la perfección de la iglesia, de las religiones. Quieren hacer todo tan perfecto que nunca van a alcanzar la velocidad de la tecnología. Tú no puedes ir tan atrás cuando estamos diciendo que un chat GPT pasa de una versión 4 a 4.5 a 5 en menos de un año y tú te vas a tardar más de un año nomás en pensar a ver cómo puedes empezar a hacer cosas. Entonces, mucho del libro es cómo podemos encaminar a que las cosas empiecen a suceder. Cómo meter los parámetros para que la iglesia meta parámetros dignos y estables en base a la iglesia, para que la gente pueda hacer avatars, para que puedan hacer agentes, mismo agentes. Ahorita que hablas de los padres que ya no se quieren, o sea, que ya no quieren estudiar para padres y demás, pues la verdad es que es importantísimo que tengan alguna tecnología de análisis, con quién platicar, pero que los guíe en base a las cuestiones religiosas. O sea, no entra un chat GPT que es un Large Language Model donde abarca toda la historia de todo el mundo, de todo el Internet, tanto bueno, malo y demás, sino que sea un Small Language Model. O sea, ¿dónde está realmente el área que debe de ser la utilizada para ese tipo de discernimiento? O sea,
yo creo que los jóvenes ya no toman el tiempo de discernir. Es, ¿qué me dice la red social? Yo quiero el ping del Instagram, lo que decías de TikTok, ¿no? Son 3 segundos, si no lo agarraste los primeros 3 segundos, pues ya lo perdiste. Realmente cuando estás tomando decisiones tan importantes, necesitas el tiempo de discernir. Y yo creo que es lo que hace falta son las aplicaciones de discernimiento en base a los valores y a la ética de la iglesia. Totalmente. Y en base a esto, hay una prueba que se llama la prueba de Turing, que realmente es para ver si ya está tan cerca un ser humano. ¿Cómo sabríamos con esta prueba de Turing católico, que de hecho es uno de los capítulos que tú escribiste aquí en el libro, eh, cuando la inteligencia artificial realmente refleja esos valores cristianos, pues ya sea por ChatGPT o por cualquier otro tipo de inteligencia artificial? A ver, te repito, ahí es muy importante tener cuidado, no tomar información de todo el LLM. O sea, realmente que sean agentes especializados en las áreas, porque realmente lo que es el Turing, pues es que las respuestas ya no se pueden diferenciar. Tú ya no vas a saber si estás hablando con un padre o si estás hablando con una tecnología. Entonces, hay países donde, por ejemplo, ya hay confesiones digitales, ya lo están empezando a implementar. Pero bueno, son casos muy, muy lejanos. Te repito, la iglesia en lo general se paraliza con tanta información, con tanto movimiento, sobreanaliza qué es lo que puede pasar del lado negativo y por lo mismo, pues no toma pasos rápidos, ¿no? Entonces, una vez que hay agentes bien encausados y validados por las diferentes religiones, yo creo que ya se puede empezar a caminar muy rápido, muy, muy rápido, porque a final de cuentas la gente también va a ir aprendiendo. O sea, así lo que hablamos de la tecnología hoy va muy rápido, los agentes se pueden ir adecuando de la misma forma. Claro, y fíjate que es interesante, yo algo que le pongo a mi agente, de repente, pues la Biblia se escribió hace muchos años y sigue siendo el libro más leído y más vigente, pero lo que muchas veces fallamos como seres humanos es en encontrarle esa conexión con nuestra realidad, porque a final de cuentas, pues ha habido milenios de paso y de repente le dices, oye, ayúdame a encontrar, por ejemplo, en lo que hoy dijo el padre en el versículo, en el Evangelio, alguna aplicación a mi vida hoy. Y está padre, o sea, se pones ese prompt a ChatGPT, le dices, oye, hoy el Evangelio fue, no sé, Marcos o el que tú quieras, no voy a decir algún Evangelio en específico. ¿Cómo le encuentro una aplicación a mi vida, tú que me conoces como agente? Y te da una respuesta impresionante, porque dice, oye, basado en lo que tú haces y el evangelio, y ya encuentras una conexión, dices, oye, sí es cierto. Porque lees en la iglesia, y creo que ha sido algo que pasa con los jóvenes, pues lees algo de un mundo que ya no existe, que ya existió hace 2000 años. Es un mundo que muchas veces le tardas en encontrar esa conexión con nuestra realidad. Era una generación diferente, era una forma diferente como veías a la gente, como el lenguaje inclusive era diferente. Pero cuando le dices, a ver, este evangelio, encuéntrame una conexión con lo que vivo hoy, que lo intente quien lo esté escuchando, lo esté viendo, y está impresionante lo que te puede decir. Y eso es la punta del iceberg de esa, pues digamos, nueva generación de inteligencia artificial e iglesia, en que pues puedes conectar con las nuevas generaciones de una forma interesante, porque de repente le dices, ok, ya está padre el mensaje, ahora házmelo en un TikTok o házmelo en un Instagram, en un Reel, y te ponga ese mensaje, está muy bien. Hay una serie, en Amazon Prime, que se llama El Mesías, que yo conozco al productor, al director ejecutivo de Amazon Prime, que también es hermano tuyo de la hermandad a la que pertenecemos. Y la verdad es que está padrísima la serie, porque habla de Dios, habla de la iglesia, de esa época, pero te hace la conexión con nuestra época. Y de hecho he visto muchos reels y muchos TikToks y muchas cosas de la serie, pues te habla de los milagros de Jesucristo, pero lo traducen
a hacer una conexión con las nuevas generaciones. Y creo que esa es de las partes en que cualquier iglesia, desde el Papa hacia abajo y cualquier iglesia local, empiece a implementar estas ideas que en el Evangelio el Padre, después de que ve el Evangelio, pues siempre le pone su propia cosecha, lo que él piensa, pero que en esa explicación dijera, que le diga a ChatGPT, oye, ¿cómo conecto con las nuevas generaciones con este evangelio? Y al final hago un ejemplo, creo que eso puede funcionar. Y si de ahí todavía el padre se mete más en las redes sociales y de ese evangelio se sube un reel, un Instagram, un TikTok de 30 segundos, 40 minutos con el evangelio, ¿qué crees que va a suceder? La nueva generación, los chavos van a decir, oye, me interesa, quiero escuchar más. Y los empiezas a conectar por donde ya están conectados. No le tienes que decir, ok, entiendo, yo tengo mi Biblia, tú tienes tu Biblia, yo la tengo aquí conmigo todo el tiempo. Pues no, bueno, pues a lo mejor no te voy a hacer que la leas, ni siquiera te voy a hacer que la saques ahí de tu biblioteca, pero sí puedes hacer esa conexión con tu agente. Y esto es la punta del iceberg. Imagínate, y creo que la iglesia, algo que le ha faltado y tiene que hacer es empezar a hacer esto más, empezar a conectarse con estas herramientas para llegar a una audiencia que está perdiendo, que son por los millennials, los alfas y ya ahí vienen los betas. Sí, desafortunadamente, vuelvo a lo mismo. A ver, tú ve a una escuela católica, te van a enseñar a aprenderte todo de memoria, que eso ya es obsoleto. O sea, ya está la tecnología para individualizar la educación de cada alumno. Ahora, continuando con lo que dices, una cosa que a mí me gustaría ver es todos estos jóvenes, pues que de repente pusieran un poquito el ego, porque mucho de las redes sociales es el ego de la persona. Pero si tú empiezas a ver el bien común o cómo ayudar a terceros, o sea, cómo ayudar, cómo dignificar a la gente y demás, eso mismo que estás diciendo, o ese mismo post que podrían hacer, igual hasta les generaliza mucho más, porque a la gente, cuando tú empatizas y tú buscas un bien común, la gente se acerca a ti. Totalmente. Y qué padre, y fíjate que otro tema que es interesante abordar del libro, yo respeto todas las religiones, creo que cualquier religión que conecte con Dios en el lado bueno es buena, pero creo que algo que nos hemos quedado atrás como cristianos es en adoptar estas herramientas, porque lo he visto en otras religiones y qué bárbaro, le meten a muchas de las herramientas tecnológicas. De hecho, hay un capítulo que escribimos que dice de espadas a código y es parte de lo que hacemos, que puedas llegar, que combines el poder de la Biblia con el poder del código de la inteligencia artificial, pues para llegarle a quien ya no le estás llegando. Y hay mucha gente que no sabe tan solo la palabra de Dios y todo eso les cambia la vida con un reel que vieron de la serie que te sea del Mesías, con algo que vieron, pero pues no es suficiente. Y cada domingo que vas a misa, el padre te avienta un evangelio diferente y para los creadores vas a tener nuevo material. Ojalá la iglesia encontrara esa oportunidad y creo que este libro que se va a presentar ahorita en Italia, ojalá nos puedas decir un poquito de la presentación, creo que va a abrir y aparte va a estar disponible a cualquiera ya lo puede comprar. Platícame un poquito de la presentación del libro, Alejandro. Bueno, es la Universidad Pontífica del Vaticano. Es una conferencia donde se va a presentar, es una conferencia de inteligencia artificial y un poco la idea es precisamente que la iglesia ya empiece a caminar, o sea, que ya empiece a formar agentes, a utilizar la tecnología como evangelización, a utilizar todo el sistema de educación católica, cómo modernizarlo, cómo empezar a modernizarlo, y realmente cuál es la adaptación, digamos que el término es incorrecto, pero casi como si fuera política pública, cuáles son las recomendaciones ya en forma para tomar acción que se van a dar para el futuro de la tecnología en la Iglesia Católica. Esto es, te repito, es en Roma, en el Vaticano, y pues prácticamente ya es el día 4, entonces ya estamos a nada. Qué bueno. Y fíjate que yo quiero dar dos agradecimientos. Uno es al doctor Eric Saucedo, que me ayudó mucho con la parte. Él es un gran eh, desarrollador, pionero, médico en la iglesia.
y también un gran médico, pero me ayudó mucho a escribir la parte de mi libro que hice. Tú hiciste una gran parte del libro y al otro es a Brad Rockefort. Él es un gran escritor, leyenda y demás, pero parte de la promoción del libro, lo que hicimos, él dice que cualquier historia que tú vendas, la gente quiere saber qué hay nuevo, qué está mal y qué es lo que la gente quiere. Y él me lo decía en una cena, y él es parte del mismo grupo al que nosotros nos reunimos también los lunes. eh, Te dice, es que cuando vendas una historia, dice, la gente se interesa nada más en esas tres cosas. Y me daba el ejemplo, por ejemplo, de la película de los Vengadores, de Avengers. Me dice, bueno, pues, ¿qué estaba mal? Pues era Thanos y que se había desaparecido la mitad de la humanidad. ¿Y qué había nuevo? Bueno, pues que Tony Stark había inventado la máquina del tiempo. ¿Y qué es lo que la gente quería? Pues que todo el mundo regresara, el 50% del universo regresara. Y me da ejemplos, te da muchos ejemplos de casos o películas con éxito y sin éxito. Me daba, por ejemplo, las de Disney y El Llanero Solitario, que apuntaba a ser una muy buena película y que fue un gran fracaso. Te daba por qué Frozen, por ejemplo, la película de Disney tuvo más éxito cuando Disney no lo anticipó, cuando Disney lanza al mismo tiempo Frozen y El Llanero Solitario, y Frozen lo saca como, está bien, y hacen toda la mercancía del Llanero Solitario, que ha sido un gran ícono. Yo veía las caricaturas, a mí me gustaban, yo era un gran seguidor del Llanero Solitario, con unos superactores, y dices, va a ser un hitazazazo. Y Llanero Solitario fue un fracaso, no se vendió mercancía, la película no tuvo éxito, y Frozen fue el éxito más grande que ha tenido Disney en muchos años, y la gente hasta se molestaba, me dice, es que no hay mercancía de Frozen, nunca lo anticiparon, y él me dijo, es que Frozen te dijo la metodología de qué había nuevo, qué había mal y qué era lo que la gente quería. Y era la historia de esa chava reprimida, de esa chava que quería sacar sus sentimientos y te platica la historia detrás de y cómo conectó con todas las chavitas, desde las niñas hasta las adolescentes, y cómo al llanero solitario les faltó identificar este concepto. Y creo que fue algo que metimos mucho en el libro, realmente de qué es nuevo, qué hay nuevo, qué está mal y qué es lo que la gente quiere, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho el concepto. Creo que nos ayudó bastante de eso, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso, digo, igual, ahora sí que hablando de agradecimientos, una muy buena amiga, Isabela Loaiza, pues me ayudó con toda la información lo actual que tiene MIT y Harvard. Entonces, en base a todo esto que dices, todos los reportes que nos hicieron a favor de dar para poder analizar e implementar, es lo más importante. Es lo más importante, porque si no tomas la necesidad, los errores y lo que hay, la verdad es que no podríamos haber llegado a todo a este libro, y esos documentos fueron importantísimos. O sea, son documentos de relativamente nuevos, pero son estudios muy, muy importantes de las grandes universidades de Estados Unidos. Totalmente. Alejandro, si tú pudieras escribir un solo mandamiento para la era de la inteligencia artificial, ¿cuál sería? Cuida tu mente. Exacto. Muy bueno. Yo siempre creo que, y cuando lo escribimos, que proteger tus datos es importante, pero proteger tu alma y tu mente es mucho más importante. Sí, a ver, hay una cosa muy importante que no todo mundo entiende, ¿no? Y es una plática que nos hicieron en el grupo que estamos. Cuando tú estás viendo y pasando Instagram o TikTok y nomás pasas y pasas y pasas cosas, te vas dando cuenta que de repente tiene una cierta repetición hacia donde te quieren llevar y tu mente va hacia allá. Una de las cosas que no vemos es qué es lo que nos ocultan y qué es lo que no nos dejan ver. Porque a final de cuentas no es nomás hacia dónde nos quiere llevar la tecnología, sino también qué nos oculta la tecnología. O sea, si yo tengo interés en no sé, en una raqueta de tenis, me va a llevar a muchos videos en ese tema, pero nunca me va a llevar al soccer, por ejemplo. Y si de repente yo le puse, oye, pues estoy debatiendo entre el soccer y el tenis, pero ya vio que lo que yo estoy viendo es más hacia el tenis, pues el soccer lo va a dejar y no le va a interesar. Entonces también hay que pensar mucho qué es lo que nos oculta la tecnología y qué debemos de aprender de esa parte.
Llegará a ser un quinto poder la inteligencia artificial, así como el cuarto poder son los medios, y dependiendo del medio que tú veas, si tú ves las noticias en Fox News, pues es todo a favor a la derecha, y si lo ves en CNN es totalmente de izquierda. Llegará a ser la inteligencia artificial, así como ahorita lo es con redes sociales, ese quinto poder que dependiendo a tu inteligencia artificial te va a generar una opinión ya que quiera llevarte ahí. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que ya llevan varios años en el proceso de hacerlo, porque eso no es de un día para otro, o sea, este tipo de manipulación no se puede hacer tan rápido. Y bueno, y lo vimos en varios países, con Cambridge Analytica, lo hemos visto con Meta, lo hemos visto, o sea, yo creo que hay casos donde vemos los indicios de esto mismo que estás diciendo. Entonces, yo creo que sí va a llegar ahí. Interesante. Alejandro, te lo agradezco muchísimo, creo que fue un buen episodio. Muchas gracias primero porque escribimos este libro juntos, ojalá la gente lo pueda comprar, no es por hacer solo promoción al libro, es creo que una gran herramienta, para estar conectados no solo a la inteligencia artificial, sino a su fe, para cuidar su mente y que además, pues que empiezan a tomar estos pasos de no perder esa conexión cristiana, esa conexión con Dios, y siempre algo que decían en inicios del siglo XX y después se corrigió. A inicios del siglo XX decían, es que la ciencia y la religión son opuestas, o eres científico o eres religioso. Más tarde se dieron cuenta que era un error, que realmente entre más avanza la ciencia, más nos damos cuenta que existe Dios y todo lo que está predicado en la Biblia existió. Y a mí cuando me dicen, dice, ¿qué pasó? Le digo, pasó lo que pasó en la revista Time. De hace en los 80s, saca la revista Time un hot cake con ojitos de huevo y un tocino triste y decía, el colesterol te está matando y todo el mundo le entramos a comer cereal que el cereal porque el colesterol era malísimo y en el año 2000 se encuentran estudios científicos que dijeron, es que no, fue un error, de hecho necesitas comerte una caja completa de cereal para tener suficiente proteína como un huevo, y dicen, estuvo mal, el huevo es sano, hay colesterol bueno, y sale la misma revista Time con la cara de hot cake, los ojitos de huevo y una papaya sonriendo, y te dice, nos equivocamos, y creo que en un inicio con la ciencia pasó lo mismo. En los 80 dijeron, es que antes del siglo XIX y XVIII decían, es que si eres la ciencia, no es de conexión con Dios. Y conforme avanzó, iba terminando el siglo XX, inicios del siglo XXI, cada día nos damos cuenta que realmente Dios está ahí, la ciencia lo confirma. Se encontró, por ejemplo, la estrella de Belén, astronómicamente nada, se encontró cuándo estuvo y dónde sucedió. Se encuentra cuando cruza el Mar Rojo, Moisés, de que realmente hubo una explosión científicamente en un volcán y el volcán hizo que todo el agua se retrajera y se abriera el mar. O sea, científicamente todo lo que nos han dicho eh, en la Biblia real. Y luego, además, lo más importante que se ha dicho, oye, es imposible que hayamos sido un accidente, que no haya habido un creador y que realmente, pues, Dios no exista porque, como decía, Albert Einstein, pues, Dios no juega a los dados y todo tiene una razón. Sí, claro, claro. Oye, y bueno, aquí otra parte que no quiero dejar de decirlo. Agradecerte porque realmente la idea libro, como la platicamos ese día que nos sentamos a desayunar, pues tú fuiste el que empujó a que todo esto saliera, que se hiciera, la verdad es que la velocidad, la información, pues sí, sin ti todo este movimiento, y ahora lo llamo movimiento porque va a empezar con un libro, pero de ahí se empiezan a desprender agentes, se empiezan a desprender agentes de discernimiento, todo tipo de tecnología, cambios educativos para la iglesia. Yo creo que vienen cambios muy importantes, por eso lo llamo movimiento, pero bueno, este movimiento pues no se hubiera dado sin tu apoyo, pero principalmente sin tu impulso de ese día que nos sentamos a platicar de este tema, ¿no? Entonces sí quería darte las gracias. Pues yo creo que hemos hecho buena mancuerna y lo dijimos que ese libro lo escribimos con iluminación divina porque nos llegó la creatividad y todo, y yo creo que pues Dios pone a la gente donde debe de ser y creo que por eso nos tocó sentarnos juntos y empezar a hacer eso. Y yo te agradezco mucho pues todo el apoyo del padre Nathan y de toda la gente que apoyó para este libro y que ahorita se va a presentar
el 4 de noviembre y que aparte pues la gente lo puede comprar y creo que no es porque lo hayamos escrito nosotros, pero creo que es una herramienta muy valiosa, no un libro, una herramienta muy valiosa para nuestra fe, para cuidar nuestra mente y cuidar nuestra alma. Y bueno, pues ya para despedirnos, como bien lo decíamos, vivimos en una era donde todo está conectado, pero muchas veces, excepto a veces nosotros mismos. Yo creo que la inteligencia artificial nos promete hacer todo más fácil, pero también puede ser más peligroso. Yo te agradezco mucho esta oportunidad. Me despido con tu presentación de quién eres, que eres Alejandro Dabdú, empresario exitoso en los Estados Unidos, en México, en muchos lados, un gran escritor, apasionado por la ética, por el liderazgo en estos tiempos de inteligencia artificial. Y yo soy Fernando La Peña, soy CEO de AX Aerospace, soy un pionero en tecnologías holográficas y de otro tipo de tecnologías, futurista también, y coautor, al igual que Alejandro, del libro Formalmente es Proteger Almas. Muchísimas gracias. No sé si quieres despedirte con algo, Alejandro. No, simplemente agradecerles y recomendarles. La verdad es que sí es como lo repito, un movimiento muy importante que está en nosotros hacerlo todavía más grande. Muchas Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Form minds, guard souls.